Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya nos conocemos, me alegra muchísimo tenerte de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si eres como yo y te encanta el drama turco, te va a tocar la fibra sensible. Vamos a hablar de esos finales de telenovelas turcas que te dejan con el corazón roto, esos que te hacen soltar la lagrimita y que, seamos honestos, sigues recordando mucho tiempo después. Preparad los pañuelos, porque hoy vamos a revivir algunos de los finales más impactantes y desgarradores de los dramas turcos que, en mi opinión, son verdaderamente inolvidables. Y antes de que empecemos, como siempre, te invito a suscribirte al canal si te gusta este tipo de contenido. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo y así te enterarás cuando suba las próximas recomendaciones y análisis sobre el mundo de las telenovelas turcas. Me ayudarías muchísimo. Ahora sí, vamos al lío. Empecemos con un clásico que seguramente muchos de vosotros habéis visto, Amor Prohibido o Aşk Memnu. Esta novela es una joya del drama turco, llena de intriga, pasión prohibida y personajes complejos. Pero si algo la define es, sin duda, su final. La historia de Biter y Belul, ese amor adúltero que consume a Biter, culmina de una manera trágica e inesperada. Después de ser descubierta, Biter, desesperada y sintiéndose atrapada, decide quitarse la vida. La escena es absolutamente desgarradora. La desesperación de Biter, el dolor de Adnan, la culpa de Belul, todo se junta en un final que te deja sin aliento. Es un final que te hace reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones, sobre la infidelidad y sobre el peso de la sociedad. Aún recuerdo la primera vez que lo vi, no pude dormir en días. Y lo más impactante es que, incluso sabiendo lo que va a pasar, sigue doliendo igual cada vez que lo ves. Es una masterclass de cómo construir un final impactante. Para entender realmente el impacto del final de Amor Prohibido, debemos profundizar en la psicología de los personajes y en el contexto social en el que se desarrolla la historia. Biter Ziyagil, interpretada magistralmente por Beren Saat, es una mujer joven y hermosa, casada con Adnan Bey, un hombre mucho mayor y viudo con 2 hijos. Biter se casa con Adnan para escapar de su madre, Firdevs, una mujer ambiciosa y manipuladora que solo busca el estatus social y la riqueza. Sin embargo, Biter se siente atrapada en su matrimonio y anhela la pasión y la aventura. Aquí es donde entra Belul Aznedar, el sobrino joven y atractivo de Adnan, interpretado por Can Tatltu. Belul es un vividor, un seductor que disfruta de la vida sin compromisos. La atracción entre Biter y Belul es instantánea, y a pesar de sus intentos por resistirse, terminan cediendo a la tentación. Su relación adúltera se convierte en el eje central de la trama, generando tensión, intriga y finalmente tragedia. El final de Amor Prohibido es tan impactante porque no es una simple historia de infidelidad. Es una exploración profunda de la soledad, la desesperación y la búsqueda de la felicidad. Biter es una mujer que se siente incomprendida y rechazada, tanto por su madre como por su esposo. Busca en Belul el amor y la aceptación que le faltan, pero termina encontrando aún más dolor y decepción. Belul, por su parte, es un personaje complejo, incapaz de comprometerse emocionalmente y atormentado por la culpa. Cuando su relación es descubierta, el mundo de Biter se derrumba. Se siente avergonzada, traicionada y sin salida. La sociedad la juzga duramente y su reputación queda arruinada. En un acto desesperado, Biter decide quitarse la vida, prefiriendo la muerte a vivir con la vergüenza y el dolor. Su suicidio es un grito de desesperación, una denuncia contra la hipocresía y el machismo de la sociedad. La escena final, con Adnan y Belul devastados por la muerte de Biter, es absolutamente desgarradora. Adnan se da cuenta del error que cometió al no haberle prestado suficiente atención a su esposa y al no haberle dado el amor y el apoyo que necesitaba. Belul, por su parte, se enfrenta a la magnitud de sus actos y al daño que causó a Biter y a la familia de Adnan. Huye incapaz de lidiar con su culpa y su remordimiento. Amor Prohibido no solo es una telenovela, es una obra maestra del drama turco que te deja pensando mucho tiempo después de haberla visto. Es una historia que te hace reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia de la comunicación y las consecuencias de nuestras decisiones. Es un final que te duele, pero que también te enseña. Siguiendo con los finales que te dejan pensando, tenemos que hablar de Ezel. Esta es una historia de venganza, amor y traición que te mantiene enganchado desde el primer minuto. Ezel, un hombre traicionado por sus amigos y su amada, regresa para vengarse.
Durante todo el drama, vemos un Ethel frío, calculador, obsesionado con su venganza, pero también un hombre que anhela el amor y la redención. El final es agridulce. Después de llevar a cabo su venganza, Ethel finalmente se reúne con su hija. Sin embargo, su felicidad es efímera. Muere protegiéndola, sacrificándose por ella. Es un final que te hace sentir un nudo en la garganta. Por un lado, te alegra que Ethel encuentre la paz y el amor que tanto anhelaba. Pero por otro, te duele ver que su felicidad es tan corta. Además, el simbolismo del faro, el lugar donde encuentra su final, es precioso. Representa la luz en medio de la oscuridad, la esperanza después de la tormenta. La serie Ethel, protagonizada por Kenan y Mirzalolu, es mucho más que una simple historia de venganza. Es una profunda exploración de la amistad, el amor, la traición y la redención. Omer Ukar, un joven mecánico con una vida normal, es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama, Kansu. Lo acusan de un robo que no cometió y lo envían a prisión. Allí sufre torturas y humillaciones, convirtiéndose en un hombre amargado y sediento de venganza. Con la ayuda de un mentor en prisión, Omer se somete a una cirugía plástica y adopta una nueva identidad, Ethel Bayraktar. Regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron, pero en el camino, se enfrenta a dilemas morales y emocionales que lo transforman profundamente. El final de Ethel es agridulce porque, aunque logra llevar a cabo su venganza, se da cuenta de que no le trae la felicidad que esperaba. La venganza no llena el vacío en su corazón, ni le devuelve el tiempo perdido. Sin embargo, encuentra un nuevo propósito en la vida, proteger a su hija y construir un futuro mejor para ella. La escena final con Ethel sacrificándose para salvar a su hija, es un poderoso símbolo de redención. Después de haber vivido una vida llena de odio y venganza, finalmente encuentra la paz y el amor en el sacrificio por su hija. Su muerte en el faro, un lugar que representa la esperanza y la guía, es un final poético y conmovedor. Además del simbolismo del faro, la serie está llena de otros elementos simbólicos que enriquecen la trama y profundizan el significado de la historia. Las cartas de tarot, las metáforas sobre el ajedrez, los diálogos filosóficos, todo contribuye a crear una atmósfera densa y misteriosa que te atrapa desde el primer momento. Ethel es una serie que te hace pensar en la naturaleza de la justicia, la importancia de la lealtad y la posibilidad de encontrar la redención incluso después de haber cometido errores terribles. Es un final que te duele, pero que también te inspira a creer en la capacidad del ser humano para el amor y el sacrificio. Ahora vamos con una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene un final que me marcó profundamente, Fatmagul Unsuku Ne, ¿o qué culpa tiene Fatmagul? Esta serie aborda un tema muy delicado, el de la agresión sexual, y lo hace de una manera muy realista y conmovedora. Fatmagul es una joven que es violada en grupo y su vida cambia para siempre. A lo largo de la serie vemos su lucha por superar el trauma, por recuperar su dignidad y por encontrar el amor verdadero. El final es esperanzador, pero también realista. Fatmagul logra casarse con Kerim, el hombre que la ama y la apoya incondicionalmente. Sin embargo, el trauma de la agresión siempre estará presente en su vida. Es un final que te deja con una sensación de esperanza, pero también de tristeza. Te das cuenta de que las heridas pueden cicatrizar, pero las cicatrices siempre estarán ahí. Y lo más importante, te hace reflexionar sobre la importancia de apoyar a las víctimas de agresión sexual y de luchar contra la impunidad. Fatmagul Unsuku Ne es una serie valiente y necesaria que aborda el tema de la agresión sexual con sensibilidad y respeto. La serie no se centra en el morbo o la sensacionalización, sino en el impacto psicológico y emocional que la agresión tiene en la víctima. Fatmagul, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente y trabajadora que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía. Una noche, mientras espera a su prometido, es brutalmente violada por un grupo de hombres. Su vida cambia para siempre. Después de la agresión, Fatmagul es rechazada por su comunidad y obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres que participó en la violación. Kerim, atormentado por la culpa, decide proteger a Fatmagul y ayudarla a superar el trauma. Poco a poco entre ellos surge un amor inesperado. El final de Fatmagul Unsuku Ne es esperanzador porque muestra la capacidad de Fatmagul para sanar y reconstruir su vida. Logra perdonar a Kerim y construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Sin embargo, la serie también es realista porque no idealiza el proceso de recuperación.
El trauma de la agresión siempre estará presente en la vida de Fatmagul, pero aprende a vivir con él y a no dejar que la defina. La serie también destaca la importancia del apoyo social para las víctimas de agresión sexual. La familia y los amigos de Fatmagul la ayudan a superar el trauma y a luchar por la justicia. La serie también denuncia la impunidad y la falta de protección que sufren las víctimas de agresión sexual en muchos países. Fatmagulun Sukune es una serie que te hace reflexionar sobre la violencia sexual, la importancia del consentimiento y la necesidad de crear una sociedad más justa y equitativa. Es un final que te deja con una sensación de esperanza y de empoderamiento. Cambiando un poco de tono, pero sin dejar el drama de lado, hablemos de Medcezir. Esta serie, inspirada en la famosa DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven de origen humilde que se enamora de Mira, una chica rica con problemas. El final de Medcezir no es tan trágico como los anteriores, pero sí es muy emotivo. Yaman y Mira finalmente superan todos los obstáculos y se casan. Sin embargo, el final está marcado por la enfermedad de Mira. Ella sufre una enfermedad que amenaza su vida. A pesar de esto, la pareja decide vivir su amor al máximo y disfrutar cada momento juntos. El final es agridulce porque sabes que su felicidad es limitada. Pero también es un final que te enseña a valorar el presente y a amar intensamente. La escena de la boda, con Mira bailando con Yaman, sabiendo que su tiempo juntos es limitado, es absolutamente preciosa y te roba el corazón. Medcezir es una serie que, a pesar de estar inspirada en una serie estadounidense, logra crear su propia identidad y conectar con el público turco. La serie aborda temas como las diferencias de clase, la búsqueda de la identidad y la importancia de la familia. Yaman Koper, interpretado por Atay Ulusoy, es un joven de origen humilde que vive en un barrio marginal de Estambul. Un día, conoce a Selim Serez, un abogado rico y influyente que lo saca de problemas y lo lleva a vivir a su mansión en Alnkoy, un barrio exclusivo. Allí, Yaman conoce a Mira Beylice, interpretada por Serini Sarkaya, una chica rica y popular que tiene problemas de alcoholismo y depresión. A pesar de sus diferencias sociales, Yaman y Mira se enamoran y comienzan una relación llena de obstáculos. El final de Medcezir es emotivo porque muestra la fuerza del amor de Yaman y Mira para superar cualquier adversidad. A pesar de la enfermedad de Mira, deciden vivir su amor al máximo y disfrutar cada momento juntos. La escena de la boda, con Mira bailando con Yaman, es un homenaje a la vida y al amor. La serie también destaca la importancia de la amistad y el apoyo social. Los amigos de Yaman y Mira los ayudan a superar los momentos difíciles y a encontrar la felicidad. Medcezir es una serie que te enseña a valorar el presente, a amar intensamente y a no dar nada por sentado. Es un final que te deja con una sensación de esperanza y de gratitud. No podemos hablar de finales tristes sin mencionar Kukur. Esta serie, llena de acción, drama familiar y lealtad, tiene un final que dividió a la audiencia. Algunos lo amaron, otros lo odiaron. Pero lo que es innegable es que no dejó a nadie indiferente. Después de años de lucha contra sus enemigos, la familia Koval finalmente logra la paz en Kukur. Sin embargo, esta paz tiene un precio muy alto. Yamak, el protagonista, se sacrifica para salvar a su familia y a su barrio. Su muerte es inesperada y dolorosa. Muchos fans no pudieron creer que el protagonista muriera al final de la serie. Pero en mi opinión, este final es coherente con la trama de Kukur. Yamak siempre ha sido un líder dispuesto a dar su vida por su familia. Su sacrificio final es la culminación de su arco de personaje. Además, el simbolismo de su muerte, protegiendo a Kukur, es muy poderoso. Representa la lucha por la justicia y la lealtad a los orígenes. Kukur es una serie que te sumerge en el mundo del crimen organizado y la lucha por el poder. La serie se centra en la familia Koval, una familia que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak Koval, interpretado por Aras Bulut İnemli, es el hijo menor de la familia y el heredero del negocio familiar. Sin embargo, Yamak no quiere seguir los pasos de su padre y prefiere vivir una vida tranquila y alejada del crimen. Pero cuando su padre es asesinado, se ve obligado a regresar a Kukur y a tomar el control del barrio. A lo largo de la serie, Yamak lucha contra sus enemigos, protege a su familia y a su barrio y se enfrenta a dilemas morales que lo transforman profundamente. El final de Kukur es controvertido porque muestra la muerte de Yamak, el protagonista de la serie. Muchos fans no pudieron creer que Yamak muriera al final,
pero otros consideraron que era un final coherente con la trama de la serie. La muerte de Yamak es un sacrificio por su familia y por su barrio. Yamak decide dar su vida para proteger a Kukur de sus enemigos y para garantizar la paz y la seguridad de su comunidad. Su muerte es un acto de heroísmo y de lealtad. La serie también destaca la importancia de la familia y la comunidad. La familia Koobal siempre se apoya y se protege mutuamente, incluso en los momentos más difíciles. La serie también muestra la solidaridad y el espíritu de lucha de la comunidad de Kukur. Kukur es una serie que te hace pensar en el precio del poder, la importancia de la lealtad y la capacidad del ser humano para el sacrificio. Es un final que te duele, pero que también te inspira a creer en la fuerza de la comunidad. Y para terminar, aunque hay muchísimas más series que merecen ser mencionadas, quiero hablar de Izerde. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose como policía y mafioso. El final de Izerde es un torbellino de emociones. Después de descubrir la verdad sobre su origen, Sarp y Umut, los dos hermanos, se unen para luchar contra el mal. Sin embargo, su felicidad es efímera. Umut muere protegiendo a Sarp. Su muerte es devastadora para Sarp, quien se siente culpable por no haber podido salvarlo. El final de Izerde es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y de que a veces el destino es implacable. A pesar de la tragedia, la serie también tiene un mensaje de esperanza. Sarp decide honrar la memoria de su hermano y seguir luchando por la justicia. Izerde es una serie llena de intriga, acción y drama familiar. La serie nos cuenta la historia de Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que son separados al nacer. Sarp es criado por su madre y se convierte en policía, mientras que Umut es criado por una familia de mafiosos y se convierte en uno de sus hombres de confianza. Sin saber que son hermanos, Sarp y Umut se enfrentan en lados opuestos de la ley. A lo largo de la serie, ambos luchan por descubrir la verdad sobre su pasado y por proteger a sus seres queridos. El final de Izerde es trágico porque muestra la muerte de Umut, uno de los protagonistas de la serie. Umut muere protegiendo a Sarp, su hermano, de un ataque de sus enemigos. Su muerte es devastadora para Sarp, quien se siente culpable por no haber podido salvarlo. La serie destaca la importancia de la familia y el lazo fraternal. A pesar de haber crecido en mundos diferentes, Sarp y Umut siempre sienten una conexión especial el uno con el otro. Cuando descubren que son hermanos, deciden unirse para luchar contra el mal y proteger a sus seres queridos. El final de Izerde es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y de que a veces el destino es implacable. Sin embargo, la serie también tiene un mensaje de esperanza. A pesar de la tragedia, Sarp decide honrar la memoria de su hermano y seguir luchando por la justicia. Y bien, llegamos al final de este recorrido por algunos de los finales más impactantes y desgarradores de los dramas turcos. Hemos revivido la tragedia de Biter en Amor Prohibido, la venganza y el sacrificio de Ezel, la lucha de Fatmagül por superar el trauma, el amor agridulce de Yaman y Mira en Medcezir, el heroísmo de Yamak en Kukur, y la tragedia fraternal en Izerde. Espero que hayas disfrutado de este viaje emocional tanto como yo. Quiero agradecerte de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Si te ha gustado, por favor, déjame un comentario abajo contándome cuál de estos finales te impactó más o si hay algún otro final de drama turco que crees que merecía estar en esta lista. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones. Y ahora, antes de despedirme, te invito a que le des like a este vídeo si te ha gustado, lo compartas con tus amigos amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.